Buen día, vamos a iniciar con el video. En esta ocasión vamos a verificar los tipos de datos y haremos recuento de nuestra clase virtual del día de ayer. Primero, ya tengo yo aquí la información solicitada para la tabla llamada personal. El primer campo lo selecciono y lo voy a combinar más grande. Estos tipos de datos de fecha tenemos un error, como ya se dieron cuenta, y hay otra situación que quiero comentar que que me había faltado. Este número de empleado es demasiado grande para solo poner un numerito, ¿sí? Me hace que la columna A esté demasiado ancha. Entonces lo que yo voy a hacer es, aquí en alineación está este signo de ABC, este icono que se llama Wrap Text. Cuando yo le doy clic, como se ve en la imagen, se puede acomodar en varios renglones. Parece que no sucedió nada, pero si yo recorro y hago más pequeño mi columna y luego cambio el tamaño del renglón, se ve que ya está escrito en dos renglones, ¿sí? Vamos a centrar, entonces número de empleado ya está un poco más pequeño. Incluso le cambio el tamaño para que se vea mejor. Entonces número de empleado. El texto, bueno, este es número, sigue en general, no es tan relevante, sigue en general. Si quieren, yo selecciono aquí. Les voy a enseñar otro truquito. Llego hasta aquí. Cuando yo copio, le puedo decir que es una serie y automáticamente me completa mi serie. ¿Sí? Me faltaba el 15, por eso fue el que escribí. Entonces lo arrastré y le puse que era una serie. ¿Sí? Vamos a checarlo, llega hasta el 18. Va de nuevo. Le doy clic, lo arrastro hasta el 18, que completo mis 15. Tengo mi opción de auto relleno, le doy clic a la flechita, me vienen varias opciones que quiero hacer. Quiero hacer la serie, fill series, y ya llega al 15. Ese es uno. Lo quiero de tipo número, pues elijo número, solo que le quito sus decimales, pues queda exactamente igual. Este va a ser texto, lo selecciono y le cambio a que sea texto. La diferencia es que si yo pusiera un número, la línea a la izquierda porque es un texto, aunque me marca esta flechita verde que me dice que hay un posible error y me dice que tengo números almacenados como texto. Entonces ya lo tenemos ahí. Fecha, también lo puedo convertir en wrap text. Fecha de contratación, lo hago más pequeño para que quepa. Ahí está, lo voy a centrar. Ya tenemos. Estos, se fijan, pues nos van a quedar hacia abajo. Vamos a centrarlos. Ahí están. ¿Okay? Entonces, y vamos a ponerle negrito para que se remarque que son los títulos. El nombre, ya está en texto. La fecha, aquí es donde teníamos un detalle. Si yo le pongo la fecha en tipo largo, me va a aparecer estos signos de gato, signo de número. Cuando aparece este signo significa que el contenido es demasiado grande para esa columna. ¿Okay? Entonces lo que debemos hacer es aquí entre C y D, doble clic y se va a ajustar al contenido. Lo podía haber hecho manualmente, pero con el doble clic es más fácil. Y en la configuración actual, el long date es de esta forma, incluyendo el día. ¿Sí? Martes 15 de enero. Me sirve porque ya sé que el 15 de enero era martes, pero no lo necesito. Me voy al short day. Si se dieron cuenta, para ustedes tenemos, vamos a text, tenemos una diferencia. A mí me aparece en diagonales y el texto se los pedía el ejercicio en guión. ¿Sí? Vamos a checar cómo vamos a hacer esto. Luego tenemos el sueldo, pues este es en currency, nos vamos a currency, ahí está, no hay problema. El porcentaje en porcentaje, si se fijan, como yo tenía un 24, al ponerle porcentaje lo multipliqué por 100, entonces era punto 24, ahí está. ¿Sí? Ahora si le tengo yo, ya que es un porcentaje, le escribo el 24, ahí sí lo va a generar automáticamente porque sabe que lo estoy almacenando como porcentaje. Hora de entrada. En la hora de entrada vamos a ponerle hora, aquí está, AM, acá te ponemos hora, time, dice AM, bueno,
le puedo cambiar yo ese 5 por 17 y me va a decir 5 pm. ¿Sí? Esa es una opción. Ahora, si yo le quisiera cambiar ahí directamente, nada, le doy clic a la A y le pongo la P y ya se cambió a PM. ¿Okay? Son las dos opciones que están batallando por ahí. En fracción le puse 2.5 porque cuando lo ponga en fracción va a ser 2 y medio. ¿Sí? Ahí tenemos, estos son los contenidos, lo selecciono completo, le pongo la cuadrícula y listo. Yo ya tengo estos dos, en algunos casos lo hice en toda la columna, en otros no. Entonces, por ejemplo, si pongo aquí 1.3, 2, 5.8 y así me voy a poner. Aquí lo importante no es el contenido, sino el manejo de los datos que le estamos poniendo. ¿Sí? Sí, hasta ahí. Bueno, ¿qué pasa? Hacer un poquito más grande. ¿Qué pasa con estos datos? Me excedí. Hay ocasiones en las que yo quiero que estos queden como este primero, pero no sé dónde salió. No sé exactamente qué tipo de letra, qué color, qué tamaño, qué formato, no lo sé. Entonces Excel tiene una herramienta que ya hemos visto, que es esta brochita, que es el copia formato. Le doy clic, copio el formato y luego le doy clic y arrastro a todas las columnas en las que quiero que ese formato se copie. Y cuando lo suelto aparecen ya en fracción. ¿Sí? Entonces va de nuevo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si necesito, ya va al 100%, si necesito el mismo formato y no lo sé? ¿Sí? No es lo que yo quería. Vamos a ponerle en general. Aquí sí lo sé. Entonces yo elijo este. Voy a ponerle color, negrita, centrado. Ahí está. Hasta le va a cambiar este tipo de letra. Ahí está. Ese así me gusta. Y ya está relleno. Todo lo que tiene formato. No nada más es de tipo de datos, sino también de presentación. Le damos aquí a copiar formato y arrastramos a donde queremos. Ahí está, todos tienen exactamente el mismo formato. ¿Sí? Entonces, esta es una herramienta muy importante a manejar aquí en Excel. Ahora regresemos, no me gustó en realidad que fuera de ese color. Ahí está, un remarcadito así para que se vea más bonito. Entonces ahí tenemos las opciones, ¿sí? Recapitulando, vimos un wrap text, que es este, para hacer que aparezcan en más de un renglón, ¿sí? Fíjense bien, aparece en la entrada. Ya no tengo que utilizar un texto una columna muy grande, muy ancha, porque lo puedo hacer más pequeño. Aquí el nombre del empleado sí, porque los nombres van a ser más grandes. ¿Okay? Ahí lo tenemos. Tiempo extra también lo podemos poner así. Y ahí tenemos el wrap text. Los tipos de datos ya los checamos, pero vamos a verificar los tipos de datos configurados por nosotros. ¿Sí? Aquí hay más formatos que no me interesan. Vamos aquí a la fecha. Fíjense bien, esta es la fecha la que me interesa. Le voy a dar clic a esta flechita que está hasta abajo, me da más opciones. Le doy clic y tenemos el formato de celdas completo. General, número, currency, accounting y todos los que venimos hasta el final, que es custom. ¿Sí? En custom tengo aquí yo una lista de lo que puedo hacer. Si se fijan aquí en el tipo me aparece esta parte y el ejemplo es cómo va a salir. El tipo dice día día, esa D significa día día. ¿Sí? Si yo le quito una D, no es que me vaya a poner nada más el 5, me va a servir cuando yo tengo el 3 de enero, el 5 de marzo, entonces ahí en vez puede poner 05 si tiene la D y la D, si le quito una de ellas va a poner 5 y lo vamos a verificar más adelante. Mes, que tenemos 2 meses y tenemos una separación con diagonal, ahí le puedo poner yo un guión y se fijan en el ejemplo me va cambiando. ¿Qué pasa si yo le pongo otra M al mes? Ah, ya no aparece el 01, ahora me aparece N de enero. ¿Sí? ¿Qué pasa si a A le quito yo 2? Me aparece nada más el año en dos dígitos. ¿Sí? Y como les digo, vamos a dejarlo así. Ok.
copiamos el formato al resto de nuestros datos, nuestros nombres que vamos a poner al rato. Ya tenemos aquí listo y vamos a suponer que es el 1 de mayo. Ahí está, 1 de mayo. Se fijan que aparece un 01. Si me regreso, recuerden, aquí es donde puedo entrar, format, y le quito esa D, le pongo nada más 1 y aparece 1 de mayo. Esa es la diferencia entre el DD y el no, nada más una D. ¿Okay? Entonces, este es importante para esa opción. ¿Sale? Entonces, vamos a cambiar la dinámica de esta práctica y lo vamos a acomodar, no va a ser long date, va a ser short date, la instrucción, y además que aparezca el nombre del mes. ¿Sale? Ya les enseñé dónde, entonces vamos a verificarlo y que tengamos, como en este ejemplo, el año solo en 2 dígitos. ¿Sí? Ya podemos poner en 3, lo cual se vería extraño. Entonces, esto es para tipos de datos. Ahora, han estado un poco complicándose con algo bien sencillote que son los paneles. Para inmovilizar los paneles, pues yo primero me coloco en la parte en la que ya se va a movilizar. ¿Sí? Yo quiero que esto permanezca hasta el renglón 3, entonces yo voy a colocarme en el renglón 4. Quiero que esto permanezca hasta la columna B, entonces me coloco en la columna C. Y por eso les decía que aquí en la C4 podemos hacerlo. Ahí me coloco, entro a View, Freeze Panes y la primera. Aquí dice Freeze, ¿ok? Inmovilizar. Ya está. Parece que no pasó nada, pero si hay una pequeña línea aquí que se puede notar diferente. Y acá también está la línea. Vamos a checar la línea. Y si se fijan, ya me fui hasta abajo y me quedan mis títulos. ¿Ok? ¿Cómo voy? Lo que pasa es que yo utilizo un ratón que tiene el scroll ahí en medio, pero para ir hacia abajo puedo utilizar este o puedo utilizar en el teclado hay una tecla que se llama avance de página. ¿Ok? Y así voy avanzando más. ¿Sí? También les mencioné que con control hacia abajo me puedo ir hasta el último renglón y se dan cuenta, estoy en el último renglón y aún así veo los títulos. Me regreso, ahí está. Me voy a la derecha, también control y a la derecha, ya estoy en la última columna y aún así puedo ver el número de empleado y el nombre del empleado. Me regreso, como les había mencionado, aquí al regresarme no me voy hasta el inicio, sino me regreso a la última celda que tiene información. Como vengo de una celda vacía, me voy a la primera celda que está llena. Y igual me voy a la izquierda hasta la primera celda porque todas las demás están llenas. Como ya tenía una celda con contenido, lo que busca es la siguiente celda sin contenido, que es lo contrario, pero como no encuentra, llegó a la primera. Aquí tenemos nuestra tabla. Ahora, ¿qué pasa? Yo andaba acá movido y le di a freeze y ahora me dice que inmovilizar ya no está, ahora dice movilizar. ¿Sí? No, freeze es movilizar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ya lo había hecho. Entonces, aquí igual le doy clic y desaparece. ¿Sí? Ya si me voy hacia abajo, no hay ningún panel que inmoviliza. Entonces, ¿cuál fue el error? Si lo puse en otra celda, pues nada más llego. Si lo puse en esa celda, hubo un error. Regreso y ahí mismo quito la opción. La otra es control Z. Si veo que me equivoqué, lo primero antes de seguir, control Z y lo va a ignorar. Ups, este no me lo va a ignorar, así que retiro lo dicho. Regresamos a la celda que queríamos, C4, y ahí inmovilizamos paneles. Ya está. ¿Ok? Ahora vamos a calificaciones. Aquí yo le voy a poner calificaciones de... ya que ninguno va a utilizarlo. No sé si lo va a utilizar, pero voy a poner de historia. ¿Ok? Historia, grupo, nombre del alumno, trimestre, y como les mencioné, necesito aquí en los trimestres, estos de aquí los selecciono todos, porque ahí no los voy a querer normales, voy a entrar a data, en datos, a esta opción que se llama validación,
Le doy clic y le voy a decir que yo quiero número entero y además lo necesito entre 5 y 10. Puedo poner un mensaje. Ojo, advertencia, atención. Atención. Las evaluaciones son número entero entre 5 y 10. ¿Okay? Le podemos poner así. ¿Okay? Ahorita, ¿se fijan? Cuando me coloco eso va a aparecer. Regreso porque me faltó el de error. El título regularmente es error. El error 00XD853 para que se vea más apantallante. Y vamos a poner se capturó un valor no permitido. Ok, entonces ya lo tenemos listo. Si le doy clic, le pongo un 5, no hay problema. Si le pongo un 2, es decir, se capturó un valor no permitido y el código del error. ¿Sí? Además de que este me sigue diciendo atención, las evaluaciones, y ahí me trae en todo momento hasta que me vaya a otra celda. ¿Sí? Ahí lo tenemos. El nombre de alumnos usted los va a elegir. En el grupo, aquí tengo yo otra hoja que le llame validación y aquí voy a poner los grupos. ¿Sí? Primero A, B, C, D, E, no sé qué más les puse. F, G, H, I, J. Yo nada más le voy a poner de esa forma. Y selecciono los grupos hasta acá y le digo otra vez en data, en datos, en validación, que yo no quiero un valor, sino quiero una lista. ¿De dónde está la lista? Pues le doy clic en la flechita para ir a elegir la lista, me cambio a validación, que es el nombre que le puse a esta hoja, elijo mi lista, me regreso, y le doy OK. Entonces aquí va a aparecer el grupo, ¿sí? Ahí está, ya lo tengo. ¿Qué pasa si en validación yo decido cambiarle como segundo A, segundo B, segundo C, tercero A, tercero B, tercero C y cuarto A? Así me gustó. Cuando regrese a calificación, aquí tengo las opciones. ¿Sí? Y ahí lo va a sacar. ¿No? Vamos a cambiarlo. ¿Tenemos? Entonces así podemos dar calificaciones. Vamos a poner a nuestros alumnos Anabel Vega. Primer trimestre, un 10, segundo 10, no, un 8 y en tercero otro 10. Promedio. Signo de igual para las fórmulas. Paréntesis porque voy a agrupar varios valores. Le doy clic, sumamos. Al siguiente valor sumamos, al siguiente valor. Como son los tres que va a sumar, cerramos paréntesis y como hay tres datos, lo divido entre 3 para calcular el promedio. Y es 9.33. Me regreso a Home y le voy a cambiar el número decimal. Lo quiero en un decimal nada más. Ahí está. ¿Okay? Un poquito más grande. Ya está. Puedo volver a escribir o simplemente la puedo copiar arrastrándola. Si la arrastro y la copio, pues voy a tener un 0 de promedio porque no hay ningún valor todavía. ¿Sí? Este es el promedio que tenemos. Si le pongo un 5, pues el promedio es 1.7. ¿Por qué? Pues porque lo está dividiendo entre los 3. ¿Sí? Esa es una gran diferencia entre una fórmula y una función. Vamos a hacer de una vez la función. Anabel, ya se me olvidó quién seguía, pero vamos a poner nombres. Estos van a ser nombres. Simplemente, fíjense bien. Funciones. La función inicia también con el signo igual, pero es un texto que define qué es lo que se hace. La función en Excel yo lo tengo en inglés, ustedes en español. Promedio va a decir promedio y en inglés va a decir average.
Si yo escribo la palabra average, conforme la voy escribiendo aparecen acá opciones, ¿sí? Ignorémosla por el momento, ya cuando sabemos podemos seleccionarla aquí, abro paréntesis y ahora necesito un rango. Eso quiere decir que yo selecciono desde aquí hasta acá, desde la celda C6 hasta la E6, porque son donde están las calificaciones que le corresponden al alumno A, ¿ok? En los trimestres. Cierro paréntesis y le doy enter, ¿sí? Y a diferencia de una fórmula, la función maneja errores porque no tengo datos. No le puedo sacar un promedio de una ausencia de datos, ¿sí? Eso es lo que me marca error, porque lo que hace es, de estos tres datos que deberían estar, no hay ninguno. Entonces, como hay 0 datos, va a dividir entre 0 y eso es un error. No es una operación matemática. Y si yo le pongo el 5, chequen la diferencia entre este 5. Ups, ese no me gustó. Me gusta más este color. Entre este 5 y este 1.7. ¿Ok? Ahí estamos. Aquí calculamos el promedio, pero manualmente lo divide entre 3. ¿Sí? Y si no hay nada, pues es 0. Porque 0 más 0 más 0 es un 0. Si lo hago con función, la función es un poquito más inteligente. Desde el inicio me dice, si no tienes datos no te puedo calcular el promedio, ¿sí? Pero si tienes datos, yo calculo el promedio de este nada más, porque en los otros todavía no sé. O sea, aquí me genera un promedio cada vez que yo doy un promedio de avance, ¿sí? Captura el trimestre 1, ahora captura el trimestre 2 y tenemos el promedio. Ya subió a 6.5. ¿Sí? ¿Qué pasa en este otro alumno? Vamos a ponerle 8, 4.3 y 6.5. La diferencia es que aquí todavía le falta, todavía toma en cuenta un 0 en el trimestre 3 y en la función no. Dice, cuando captures ahí te digo cuál es su promedio. Como en este periodo vamos a calcular el promedio de los dos, vamos a suponer que este alumno no entregó ningún trabajo, pues el promedio es 6.5, pero como tengo que poner números enteros, 6.5 me dice, no, se capturó un valor no permitido, entonces capturo un 7. Y ya con ese 7 me da el promedio de 6.7. Cuando le ponga el 7 a este otro alumno, también me va a dar el mismo resultado porque ya están los tres datos llenos, ¿sí? Entonces, chequen lo que agregamos, es esta función que se llama average. Ustedes la van a tener, si está en español, su Excel como promedio. Entonces, aquí tenemos este. Ya avanzamos. Tenemos ahora a... ¿Qué más? Otra vez nos falta inmovilizar paneles. Aquí le damos inmovilizar panel, porque a partir de aquí es lo que yo quiero que se pueda mover. Todo esto es lo que se va a mover, ¿sí? Entonces yo inicio en la primera celda que esté a la izquierda y arriba. Entonces, esta es la celda que va a iniciar el movimiento. Voy a datos, después a, en view, free space, y la primera opción ya sale, puedo moverme sin problema. Si tengo una lista de más alumnos, lo puedo realizar sin ningún problema, ¿sí? Ahora vamos a checar nuestra práctica. Esta es nuestra práctica. Debe que completar 15 empleados que inmovilizaron los paneles a partir de la celda C4. Eso quiere decir, ahí nos ponemos en la C4 y luego lo inmovilizamos. Acá tenemos la captura 20 alumnos. Obviamente los alumnos inventados no vayan a abusar, no van a querer poner nombres como los míos, ustedes sí pongan nombres reales, ¿sí? No de A, B, C y solo letras. La validación del grupo, ¿sí? Ahí está, ya les mostré la validación. Calculé los promedios, suma y división, ¿ok? Y una sola posición decimal. Inmovilicé los paneles a partir de la celda C3, ¿sí? Entonces, esa sería la explicación para nuestro ejercicio de hoy, ¿sí? Entonces, con eso terminamos. Recuerden la modificación en la fecha va a ser, no va a ser long day, va a ser short date y vamos a tener con el mes.
¿Sí? Ups, ¿aquí qué pasó? Ok, entonces esa es la parte. Aquí en los encabezados, recuerden que lo podemos cambiar en wrap text para que quede. Fíjense bien, si no lo cambio, queda en un solo renglón. Si lo cambio, se ajusta a 2 renglones. Ok, esto sería todo por el momento.